Bienvenidos a esta nueva transmisión de El Mensaje. Hoy es 17 de abril del 2021. Emitimos, tú lo sabes, contenidos de interés, contenidos actuales que promueven reflexión, despertando conciencias y creando conciencias apercibidas. Les invito a promover nuestro canal de YouTube, Miguel Ruiz Acosta. Suscríbete y dame un like en este canal. Saludo cordial tengan todos y muy especialmente a nuestros muchos seguidores, a la comunidad creciente de El Mensaje. Si te identificas con el mensaje, ya eres un mensajero. Así que comparte este contenido en tu muro y demás redes sociales. De esta manera despertarás conciencias adormecidas y ayudarás a promover conciencias apercibidas. Corre video. Muy bien, comunidad despierta del mensaje, atentos. El tema de hoy es entendiendo los tiempos. La humanidad continúa enfrentando uno de sus peores momentos relacionados con la supervivencia. Mientras una peste diezma a la población y cada nación realiza sus esfuerzos para contener la pandemia, teorías se tejen respecto a la verdadera causante de este brote pandémico. Pero más allá de los orígenes del virus C-19, no podemos perder de vista la soberanía de Dios, por lo cual se concluye que Él lo ha permitido. Por lo anterior se entiende que esto que está sucediendo no está fuera del control del Señor. Si bien Él no lo ha generado, por alguna razón lo ha permitido. Recuerden que Dios se vale de todo para canalizar su voluntad en toda circunstancia. Los confinamientos y cuarentenas son el común denominador de hoy. Almacenes, negocios y demás contextos de convergencias ciudadanas son cerrados para mitigar un poco y ayudar un poco en la contención del virus. Las iglesias no han sido la excepción en este tipo de medidas, por lo cual la funcionalidad del cristianismo de hoy no se está circunscribiendo de forma normal al interior de los templos, sino que transitoriamente ese mover del cristianismo está actualmente centrifugándose al interior de los hogares, en las casas. Lo que esto está dejando ver entonces en la soberanía de Dios es el levantamiento y, atención, redoble de tambores del sacerdocio familiar. Debemos entender los tiempos. El Señor está levantando en esta época de forma muy fuerte y enérgica el sacerdocio familiar. Para ello, el Señor está esperando contar con cada parentela cristiana, sí, con cada uno de ustedes, por lo cual los creyentes ya deben tener entendido y de forma definitiva que según la profecía de Joel, el protagonismo de la nueva época será el de las familias. Joel capítulo 2, verso 28 al 29 dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Wow! Eso es palabra de Dios. Atención, creyentes, pues entonces el manejo correcto que den los cristianos a la cristiandad en tiempos de cuarentenas
determinará la fuerza con la cual regresen a la vida de culto según cada ciudad y país. Debemos entender los tiempos. Tanto en lo espiritual como en lo físico, los hijos de Dios deben tomar avances y resguardos. Avances para poder conquistar la nueva época, por supuesto. Y también resguardos para poder vivir la nueva época. Los cristianos deben evitar exponerse a condiciones que les represente peligro. A esto llamamos prudencia. Estos son tiempos en los que debemos cuidarnos y ser prudentes. Las Escrituras nos enseñan que de vez en cuando es preciso refugiarse un poco para después volver a retomar acciones plenas. Isaías capítulo 26, verso 20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Así que, estimados, si bien 2/3 partes nuestras son inmateriales, espíritu y alma, 1/3 parte nuestra es física y material. Por eso sobre nosotros los cristianos operan también las leyes naturales, ¿verdad? Las leyes naturales. Aquí está el texto, ¿verdad?, que les acabo de mencionar, que el Señor dice que mientras pasa la indignación, debemos nosotros entonces resguardarnos un poco. Entonces les decía que sobre nosotros también operan las leyes naturales, claro que sí, por lo cual el pueblo de Dios no debe exponerse a contagios. El Señor nos necesita vivos para continuar su obra en la tierra. Repito, el Señor nos necesita vivos para continuar su obra en la tierra. Ahora, si el tiempo de alguien ha cesado, el Señor sabrá por qué. Pero en esencia, Dios necesita a su pueblo para que pueda seguir dando la batalla, la buena batalla de la fe. Por eso, entendiendo los tiempos, debemos echar mano de la prudencia. El libro del profeta Daniel, capítulo 2, verso 2, dice que Dios muda. Capítulo 2, verso 21 dice que Dios muda los tiempos y las edades. Por lo tanto, se entiende que estamos viviendo una nueva época y obviamente toda transición viene acompañada por circunstancias fuertes. Por eso el Señor ha permitido todo lo que estamos viviendo. Pero hay algo que no debemos olvidar y es que Dios está con nosotros. Así que eso es una gran verdad. Así que de esta época se dirá que Dios en su soberanía permitió que se descentrara transitoriamente lo cúltico para transportar su mover, amén, justamente a los domicilios en aras de, número 1, la conservación de la espiritualidad de los creyentes. Y número 2, el Señor lo ha permitido en aras de la propagación de la espiritualidad de los creyentes, pero de un modo distinto, o sea, en una época de pandemia. ¿Podemos entender eso? Espero que sí. Debemos entender los tiempos. De esta época se dirá más adelante que Dios permitió que un brote interpelara al mundo entero y con él a la cristiandad del mismo modo, obligando a las familias cristianas a ejercer su propio sacerdocio por medio de los altares familiares y devocionales desde sus casas. Por lo anterior se entiende entonces que el altar familiar es hoy un imperativo para las familias cristianas de la tierra, así como también un imperativo de Dios que los creyentes puedan influir a la sociedad desde la virtualidad. Hago una vez más el llamado, gloria al Señor, el llamado a los padres para instarles al desarrollo
y el fomento de la consagración espiritual de sus familias al interior de sus hogares, porque esta es justamente su correspondencia. Este reto debemos asumir en Dios. El cielo nos está emplazando tanto a ministros espirituales como a padres de familia, pues hay un grupo que está esperando nuestra cobertura espiritual: las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones, queridos, debemos nosotros justamente entender los tiempos. De modo que, padres de familia, hermanos, ha llegado el tiempo de levantar altares familiares. ¿Por qué? Porque en ese contexto Dios hará una intervención mundial. El río de Dios nos ha llevado transitoriamente a las casas, a estar en familia y recibir en familia, donde justamente comenzó el cristianismo, en las casas. Y mientras que esa soberanía de Dios ha trasladado lo cúltico de forma transitoria al interior de los hogares, esa misma soberanía divina ha hecho transitar a su vez al liderazgo de la iglesia. Del mismo modo, el Señor nos lo ha trasladado justamente a esto, a un umbral bíblico de transición llamado entre la entrada y el altar. Estoy hablando del pastorado y del liderazgo de la Iglesia Universal de Jesucristo. El Señor, así como ha trasladado a las casas y a los hogares el mover de la cristiandad, a nivel nuestro como ministros, el Señor ha trasladado nuestra operación espiritual entre la entrada y el altar. En el libro del profeta Joel dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Sabemos que Joel es llamado el profeta del último tiempo, pues su mensaje se enmarca para nuestra época. Ok, en ese contexto, estar entre la entrada y el altar es no estar ni en la entrada ni tampoco en el altar. Estamos hablando entonces que el siervo de Dios Joel pronosticó un periodo de transición para el liderazgo espiritual de los últimos tiempos, y eso se condice con la situación que vive actualmente el liderazgo universal de Jesucristo. Si esto es así de concluyente, entonces podemos decir que en su soberanía Dios ha permitido el desplazamiento de sus ministros desde los altares de las iglesias para ser Él mismo quien trate de forma directa al rebaño. Y obviamente, aunque los pastores continuamos ministrando al rebaño, sabemos que en realidad lo estamos haciendo desde otro tipo de circunstancias, pero en verdad no podemos negar que es Dios quien directamente está tomando ahora las directrices de su iglesia. Dios nos ha pedido a los ministros el rebaño. Si no lo han entendido, entiéndanlo pues. Y si bien aún nosotros como ministros debemos ejercer injerencia pastoral en el pueblo, debemos concluir que Dios está ahora en medio, tratando de forma directa a la grey, por lo cual creemos el hecho que el Espíritu Santo está haciendo una obra silenciosa en su pueblo. Debemos entender los tiempos. De hecho, no podemos negar las cosas nuevas favorables que están aconteciendo en el reino de Dios. Uno de esos logros actuales es que familiares de los creyentes que antes no asistían a los servicios por manifestar cierta animadversión hacia los centros de culto, hoy por hoy son visitantes recurrentes a cultos generados desde la virtualidad. Y lo que es más, muchos de ellos han hallado la salvación viendo cultos desde plataformas de internet.
También algunos otros ya participan de cultos junto con sus familiares. Por lo tanto, reitero, si con el tiempo la humanidad llegase a retomar algo de dinámica civil, las iglesias tendrán una generación de nuevos miembros ganados en la virtualidad. Amén por eso. Declaramos entonces que aún en lo que llaman una nueva normalidad, emergerán nuevas multitudes que se sumarán a las filas de los creyentes en Jesucristo, donde están contemplados tus familiares. Así que el Dios soberano ha querido tratar directamente con su pueblo, y no solo con su pueblo, sino también con sus familiares inconversos que están en la promesa. De hecho, en su soberanía, el Señor ha permitido que en las ciudades también se hayan cerrado los lugares que frecuentaban nuestros familiares relacionados con una acostumbrada vida nocturna, por lo cual los confinamientos han impedido a nuestros familiares no cristianos continuar acudiendo a los lugares como nightclubs y demás. Por ejemplo, como aquel al que asistía Dmitri, el ruso, con sus amigos. ¿Qué les parece? Resulta que, bueno, risa aparte, estos sitios también se encuentran cerrados. Así que, bueno, justamente el ruso Dmitri en este momento no ha podido ir a esos lugares que frecuentaba. Ok, retomando la mesura, ahora les daré una razón relacionada con lo social por la cual durante tiempos de confinamiento usted debe continuar apoyando financieramente a sus iglesias con sus ofrendas y donativos, pues cuando la vida civil retome algo de normalidad, muchas iglesias habrán quedado en pie, mientras que muchos lugares de lenocinio, bares y burdeles ya no existirán. En otras palabras, la diferencia entre los clientes de una taberna y los miembros de una iglesia es que cuando más adelante la vida civil retome cierta normalidad, se abrirán más iglesias que bares, cantinas y demás, pues en confinamiento los creyentes supieron apoyar y bendecir económicamente a sus ministerios eclesiásticos. Sí, Señor. Por lo anterior, habría más posibilidades que Dmitri, el ruso, acuda a una iglesia que a un bar. ¿Qué les parece? Capaz que dance ahora para Cristo, ¿verdad? Ok, se está entendiendo el mensaje. Les he venido diciendo desde el inicio de esta mi alocución que se viene un avivamiento que se gestará al interior de las familias. Joel 2:28. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Como puedes ver, se trata de un gran mover, bastante carismático, por cierto, o sea, lleno de dones, operando en las familias. Aquí se mencionan hijos, hijas, ancianos, jóvenes, Dimitris, de todo se menciona aquí. Todo en un núcleo familiar. Pero como ningún avivamiento es de carácter privado, este despertar espiritual está destinado a trascender del interior de las familias justamente hasta las esferas de la sociedad misma para que tome proporciones de avivamiento mundial. Esa sería una de las últimas cosechas de almas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, si es que no es la última gran cosecha de almas. De modo que, hermanos,
somos parte de un gran proyecto histórico. Entonces, en este momento nos encontramos en la fase de el establecimiento de altares familiares. Y aún si el asunto de los confinamientos llegara a terminar total o gradualmente, les digo, es la voluntad de Dios que los pastores fomenten en los creyentes el sostenimiento del formato de la búsqueda de Dios a nivel familiar, aguardando el momento de Dios. Esto comenzará en las casas, pero después se desbordará en las iglesias y finalmente, como un río, inundará sin control al planeta. Y entonces, en ese contexto, Dios intervendrá directamente en el mundo. Con todo respeto, digo esto a los ministerios, y es que, dadas las circunstancias actuales, al Señor le ha placido levantar nuevos ministerios emergentes, demostrando que no siempre se necesitan cargos eclesiásticos para que alguien pueda realizar la obra de Dios. No, Señor. Por eso, este será un avivamiento sin rostros, un avivamiento sin rostros insignes, un avivamiento sin caudillismos. Por eso hoy la imagen ministerial de grandes ministros altamente reconocidos está tan a la par con otros nuevos ministerios en las plataformas virtuales. A Dios sea la gloria. Todo esto lo está haciendo Dios. Dios está levantando ministerios nuevos. Hay una acción continua de Dios. Influencers cristianos, youtubers cristianos. Esto lo está haciendo el Señor actualmente. Amados, esta es una oportunidad dorada para predicar el evangelio a aquellos que están cerca nuestro. Hay un despertar en la iglesia a la gran comisión por medio de las nuevas plataformas. Dios está levantando misioneros virtuales en todas las redes sociales. De modo que el nuevo avivamiento es más bien Dios con la muchedumbre, un avivamiento sin caudillismos, Dios con la multitud. Nosotros los ministros del Evangelio iremos con ellos en medio de la multitud, con las nuevas generaciones, pero más bien será Dios con la multitud. Así que hoy saludo a los hijos de los creyentes. Así es, estoy saludando en el Espíritu a tus hijos, los que predicarán el Evangelio y traerán el último grande avivamiento sobre la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Saludo a tus hijas, saludo a tus hijos, creyente que me escuchas. Saludo a la nueva generación de ministros, la cual debe ser empoderada por nosotros, los ministros que comprendemos la época. Pues solo 4 cosas hay que hacer con nuestra nueva generación. Número 1, consagrarla. Número 2, adiestrarla. Número 3, empoderarla. Y número 4, liberarla. Desatarla, liberarla. No liderarla, pues el liderazgo ahora lo tiene directamente el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ministros, nuestro deber es fundamentar a las nuevas generaciones en la doctrina de Cristo, adoctrinarles en el buen conocimiento de la palabra de Dios y no improntarlos con nuestros paradigmas y formatos. Esto será ahora a la forma de Dios. Gloria al Señor por siempre. Ahora pregunto, ¿por qué ese trato directo de Dios con las familias? ¿Verdad? Respuesta. ¿Por qué ese trato directo de Dios por las familias? Porque Dios va a hacer algo en el mundo y está preparando a las familias para realizar su intervención. Debemos estar preparados a cuentas con Él. Sería muy desafortunado que de repente suceda lo que Dios ha determinado hacer y que eso tome por sorpresa
a quienes no estén apercibidos. Creámoslo. Dios está haciendo algo y aunque no lo veamos, hay en este momento una fase de formación, un despertar en la humanidad. Respecto a la iglesia, estos tiempos son sin lugar a dudas tiempos de oración. A raíz del brote actual, la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial ha estado de rodillas más tiempo que nunca antes. Justamente la amenaza que nos representa esta peste, sumada a los acontecimientos sociopolíticos actuales y los avances de la ciencia que asoma cierta ínfula intransigente con respecto a las normas de bioética, han hecho que se derrame un espíritu de oración sobre toda la tierra. Por otro lado, familiares enfermos, familiares fallecidos, familiares inconversos que están siendo tratados por un Dios que está procurando su salvación, ha posibilitado un despertar fervoroso por la oración. Ahora bien, la oración es la estrategia de Dios. Ustedes saben bien que la oración es la iniciativa divina en la que Dios limpia y depura a su pueblo. La oración es la oportunidad que tiene el Señor para ministrar a sus hijos y en ese fluir santifica a su iglesia y la prepara para ser levantada. De modo que todo cuanto está sucediendo, el Señor lo ha permitido para que la iglesia despierte. Se agota el tiempo y Dios está alertando a sus hijos. Pero para el pueblo de Dios también hay exigencias. Creyentes, ustedes han visto cómo las iglesias alrededor del mundo se han estado reinventando y han hecho todo tipo de esfuerzo para brindar a sus miembros toda una programación espiritual que les permita a ustedes mantenerse espiritualmente desde sus hogares. Pero ya si personas en particular o familias se han privado a sí mismos de participar en el desarrollo de la comunión con Dios y con sus hermanos, esa será entonces su propia responsabilidad. Las iglesias, queridos, con un gran esfuerzo han realizado ayunos, vigilias, cultos dominicales, reuniones, programaciones especiales, servicios de oración, en fin. El Señor está pesando a su pueblo. Dios está pesando a su iglesia. Está mirando su actitud y pesando sus corazones. Dios pretende sacar de todo esto un gran renacer. Si alguno de ustedes no lo está experimentando, ya es tiempo de despertar en todo este sueño que ha habido, pues hay quienes se están enfriando, hay quienes están queriendo volver atrás, hay quienes se han estado apartando y hay quienes están volviendo a antiguos vicios. Las vírgenes están cabeceando. Espero entonces que no nos acontezca como aquel pasaje bíblico en el que el Señor ilustra que hay personas que jamás se involucrarán. Hagamos nosotros los ministros cuanto podamos hacer. En Mateo 11, verso 16 al 17 dice: ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Estimados, piensen por un momento todo lo que hay detrás de cada transmisión de un servicio de su iglesia: esfuerzo, recursos humanos, improvisaciones, sacrificios, constancia y demás. Les digo en verdad, el Señor espera que todos y cada uno de ustedes estén a la altura con respecto a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora les toca a ustedes
demostrarle a Dios y demostrarse a ustedes mismos la tenacidad que precisan en adelante para ser autovalentes, desarrollando su propia vida espiritual. Por lo anterior, el altar familiar, las familias buscando juntas al Señor, son hoy un imperativo de Dios para las familias cristianas a nivel mundial. A lo que conllevará todo esto es a un grande avivamiento que nosotros, las iglesias, no pudimos provocar en la antigua normalidad cuando teníamos todo para lograrlo. Pues bien, ahora es Dios mismo quien se encarga de ello. Y Dios dice, por favor, háganse a un lado, soy yo el que lo voy a hacer. Ninguno de nosotros, tampoco nación alguna, tampoco presidente alguno, podrá decir que tiene todo bajo control. La realidad es que nadie en este planeta actualmente tiene el control acerca de nada. Nadie aquí tiene el control acerca de lo que está pasando en el planeta, por lo cual se deduce que es ahora Dios quien tiene el control de todas las cosas. Y lo interesante es que nosotros somos sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Los bendice eso o no los bendice? Claro que nos bendice. Quien lo entienda, trascenderá. Quien no lo entienda, sencillamente no va a poder trascender. Concluyentemente, casi se podría decir que las 10 vírgenes mencionadas en Mateo capítulo 25 estaban prácticamente confinadas antes de llegar el esposo. Digo esto, pues en el verso 6, cuando se escuchó la voz que clamaba, decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es por deducción que ellas estaban dentro, por lo cual no es de exagerar pretender decir que parecería que las 10 vírgenes estaban confinadas o en cuarentena como hoy lo estamos nosotros. Así que el arrebatamiento de la iglesia, si no fuera en esta instancia, quizás lo será en una instancia parecida a esta. Es probable que la iglesia estaría en condición de confinamiento. Hermanos, no desarrollemos angustia o desesperación debido a cuarentenas. Más bien que estas circunstancias nos ayuden a desarrollar fe. La iglesia debe tener más presente que nunca lo siguiente: mas el justo por la fe vivirá. Les demostraré ahora que ese concepto, mas el justo por su fe vivirá, está asociado a tiempos angustiosos y a la vez relacionados con la venida de Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 10 verso 37 al 39 dice así: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Queridos, lo anterior indica que mientras aguardamos la anhelada redención, aunque el Señor tardare un poco, la Biblia nos insta a esperar un poquito más. Ni siquiera dice un poco, dice un poquito más. Y en ese mientras tanto, los justos deben vivir por fe. Repito, y en ese mientras tanto, nosotros los justos debemos vivir por fe. Pero aquel que retroceda no agradará al Señor. Así que si alguno de los que ahora me escucha está retrocediendo o a punto de retroceder, les digo: manténganse y esperen un poquito, porque el que ha de venir de cierto vendrá. En ese mismo orden de ideas,
cuando la Biblia dice en el libro de Ageo capítulo 2, verso 7, que Él es el deseado de todas las naciones, ese concepto, el deseado de todas las naciones, podría estar indicando que los tiempos antes de su venida estarían caracterizados por tal estrechez y tal apuro en el pueblo de Dios que todos los creyentes en el planeta desearían fuertemente su venida. Quizá cuando las cosas comiencen a escalar hasta lo insostenible, las muchedumbres clamarán por el regreso del Señor. Por eso dice el deseado de todas las naciones. Finalmente, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, el apóstol Pablo dijo: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Atención, porque el concepto bíblico no todos dormiremos está relacionado con morir. Podría sugerir entonces esto tres hipótesis, y aquí voy. Primera, no todos dormiremos podría sugerir que los creyentes no pasarían por la gran tribulación y serán arrebatados vivos. Número 2. No todos dormiremos podría sugerir que los creyentes podrían pasar por la gran tribulación y no todos morirán para ser arrebatados vivos los que hayan quedado. Y tercero y último, no todos dormiremos podría sugerir que el arrebatamiento de la iglesia se realizaría en un contexto de mortandad como una pandemia, por ejemplo. No todos dormiremos. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes han fallecido en estas olas de pandemia actual? ¿Cuántos pastores y demás ministros han partido a la presencia del Señor en esta época de pandemia? Cristianos se han ido, hombres y mujeres de Dios han fallecido. ¿No les hace pues sentido el concepto no todos dormiremos? ¿Será que Jesucristo está a las puertas? Yo creo que sí. El tiempo se está acortando y cada vez falta menos. De todas formas, en todos los tres casos que les mencioné, la Biblia dice que se necesitan creyentes vivos para ser arrebatados. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, dice, por lo cual decimos, ¿verdad? Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A propósito, con respecto al dilema que existe en la cristiandad acerca de si la iglesia pasará o no por la gran tribulación, les doy un consejo. Es mejor estar preparados para padecer por Jesucristo que no estarlo, pues quien se dispone para lo peor estará en condiciones de enfrentar cualquier adversidad, mientras que quien no esté apercibido para enfrentar persecuciones venideras difícilmente resistiría cualquier padecimiento. Así que cito las Escrituras allá en Segunda de Timoteo, gloria al Señor, capítulo 3, verso 12. Dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, gloria al Señor, padecerán persecución. Repito, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Así que mejor, queridos,
es estar preparados. Pero lo que también es cierto es que ya con el anticristo reinando en la tierra y el posterior arrebatamiento de la iglesia, todo creyente que se haya quedado para poder ser salvo tendrá que pagarlo a costo de su propia vida. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11 dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Queridos, para terminar, Dios está brindando una oportunidad a dos grupos en la tierra. Número uno, una oportunidad para los creyentes fríos, tibios, apáticos, que no se congregaban, ¿verdad? Creyentes llenos de excusas. Les digo, llénense del aceite del Espíritu Santo para que puedan ser levantados por el poder de Dios. Y número dos, es una oportunidad para el resto de la humanidad. Este brote que confinó al mundo, no piensen que estuvo fuera del control de Dios. Y más allá de lo que supongamos, si fue un accidente o algo intencionado por grupos de poder, ante todo nunca olvides, Dios es soberano y permite lo que quiere permitir. Pero no se equivoquen, esto no tomó por sorpresa a Dios, pero lo que Dios hará tomará por sorpresa a quienes no estén apercibidos. Soy Miguel Ruiz. Les invito a promover nuestro canal de YouTube Miguel Ruiz Acosta. Suscríbete y dame un like en este canal. Si este programa ha aumentado un poco más tu discernimiento en ciertos asuntos, haz dos cosas. Dale un like y comparte este contenido en tus muros de redes sociales, en Instagram, Telegram, WhatsApp, Messenger, Signal, Facebook y demás. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.